A ver. Si solo dice P, M, no dice P, no aparece ninguna diagonal. Porque aquí se decía aparece diagonal, ¿no? Dice P, paréntesis, L, luego una diagonal y una M. Entonces es condicional porque aparece esta diagonal, que significa que se lee como dado que, ¿no? En cambio, aquí solamente aparece una P y un paréntesis y una M, no hay ninguna diagonal. O sea, no existe ahí la expresión dado que, ¿no? Entonces, si no existe ahí la expresión dado que, ¿qué será? Es probabilidad. A ver, si lo pongo así, es probabilidad condicional. ¿Por qué? Porque aparece la diagonal que se lee como dado que, ¿no? Acuérdense que esa diagonal, esa expresión dado que es lo que me dice que es condicional. Ahora, si solamente aparece una P y una M, no aparece ninguna diagonal, entonces es una probabilidad simple, clásica o frecuencial, ¿no? Entonces, ¿ya? ¿Ya se entendió? Entonces, cuando no aparece la diagonal, es una probabilidad simple, o sea, ya sea clásica o condicional, ¿no? Por lo tanto, por esa razón es que aquí, bueno, y lo mismo aquí, ¿no? Decía PL, P paréntesis L, probabilidad de las personas que les gusta leer. Entonces, no me está apareciendo ni una diagonal, por lo tanto, quiere decir que es una probabilidad normal, una probabilidad simple, ¿no? Entonces, no es condicional, pero esta sí. Esta de aquí de la morado sí es condicional porque aparece la diagonal, ¿no? Pero esta de azul no es condicional, es normal. Entonces, por esa razón aquí sí se está poniendo normal, se está poniendo 100 de 150, ¿no? ¿Por qué 100 de 150? Pues porque son 100 personas a las que les gusta leer y todas las personas en total son 150. Bueno, bueno, sí. ¿De parte de quién? Bueno, entonces, este, bueno, entonces aquí que dice, ¿cómo se llama? No sé, ahí me perdí. Aquí que dice PM, P paréntesis M, pues lo mismo, ¿no? Dice probabilidad clásica, o sea, normal o simple de este, mujeres, ¿no? Entonces, por lo tanto, no me están pidiendo condición, entonces, por lo tanto, es una condición, es una probabilidad normal. Entonces, quiere decir que también aquí va a ser normal, por lo tanto, va a ser el consecuente, entonces también va a ser 150, ¿sí? En todas las probabilidades que sean normales, o sea, ya sea frecuenciales o clásicas, el total que se va a tomar va a ser este de 150, ¿no? Y las que sean condicionales, pues depende de la columna que me están pidiendo, ¿no? En la que me están pidiendo que me enfoque. En este caso, como es normal esta probabilidad, me están pidiendo una probabilidad normal o simple de mujeres. Entonces, como es normal o simple, por lo tanto, me voy a ir al total de las mujeres, que son 120, y en este caso mi consecuente va a ser 150. Acuérdense, cuando es normal o simple, o sea, clásica o frecuencial, el consecuente siempre va a ser el total de todo. Y cuando es condicional, ahí ya no. Ahí voy a ir a la fila que me están pidiendo y el total que aparezca en esa fila, ese va a ser mi consecuente, o el total, ¿no? En este caso, como es normal, entonces, por lo tanto, ahí sí va a ser 150. Entonces, por lo tanto, lo vamos a poner como. Entonces, acá abajo, donde dice P paréntesis M, o sea, me están pidiendo la probabilidad de las mujeres, ¿no? Probabilidad de las mujeres. Por lo tanto, lo vamos a poner como
¿Cuánto hemos dicho? ¿Cuántas mujeres había? 120, ¿no? Dice que hay 120 mujeres de un total de 150 personas encuestadas, ¿no? Entonces así va a quedar estas razones. Entonces, esta razón que dice 90 de 100 se refiere a esto de morado. O sea, la probabilidad de que alguien encuestado sea mujer. ¿Por qué quedó como 90 de 100? Porque esa sí es condicional. Acuérdense, cuando tienes diagonal, sí es condicional. Entonces, como aquí sí hay una diagonal, entonces quiere decir que hay dado que, ¿no? Dado que le gusta leer. O sea, que es condicional, esa es la condición. Dado que le gusta leer, es una condición. Entonces, por tanto, voy a marcar esa columna donde dice dado que, o sea, donde dice le gusta leer. Y en este caso, el total ya no va a ser 150, sino va a ser 100. ¿Sí? Porque ese es el total de esa columna, ¿no? De que le gusta leer. Las personas a las que les gusta leer. Entonces, y luego 90, ¿por qué? Porque me están diciendo que me fije específicamente en mujeres, ¿no? Entonces, por lo tanto, por esa razón se está poniendo acá 90 de 100, ¿sí? Pero aquí, como no aparece ni ninguna diagonal, acá donde está la L, entonces por esa razón aquí no va a ser condicional, va a ser normal, ¿sí? Entonces quiere decir que aquí sí voy a tomar el 150, que es el total de todo, ¿sí? Como consecuente. Y lo que aparece aquí, entre paréntesis, que es la L, ese va a ser mi antecedente. O sea, igual, ¿no? El total, el total de, ¿cómo se llama? De las personas que les gusta leer. Entonces, las personas que les gusta leer, ¿cuántas son? 100. ¿Y cuántas personas hay en total? 150. Entonces, por esa razón, aquí se está poniendo 100 de 150. Y luego aquí igual no aparece ninguna diagonal, quiere decir que la probabilidad es normal. Por lo tanto, aquí se va a poner el total de esto que me dicen aquí, o sea, de las mujeres, y mi consecuente va a ser el total de todo, porque es una probabilidad normal, ¿no? Entonces, por esa razón aquí está quedando como 120 de 150. Básicamente, estas razones que escribí son las mismas de aquí. Entonces, este 90 de 100 es esto. 90 de 100 viene siendo esto. PML, ¿no? P diagonal L. P paréntesis M diagonal L. O sea, esto de aquí, probabilidad de que alguien encuestado sea mujer, dado que le usa leer, ¿no? Es eso. Luego, 100 de 150 vendría siendo P paréntesis L, o sea, probabilidad de las personas que les gusta leer, ¿no? Y luego este 120 de 150 vendría siendo esta PM, o sea, P, probabilidad de las personas que son mujeres. ¿Sí? Entonces, es eso. Entonces, por lo tanto, a eso se refiere esto. Ahora entonces desarrollo estas razones, o sea, los convierto en, ¿cómo se llama? En decimales. Vamos a convertir esas razones ahora en decimales y vamos a realizar las operaciones y al final se van a dar cuenta que nos va a dar lo mismo que lo que habíamos hecho al principio. Al principio, cuando hicimos esto, eso acuérdense, nuestro enfoque es esto de rojo, ¿no? Lo que estamos resolviendo es esto de rojo. Entonces, ¿qué es lo mismo que habíamos resuelto por aquí? La probabilidad de que a alguien encuestado le guste leer, dado que sea mujer. Bueno, nos faltó sacar ¿cómo se dice? Decimal. Vamos a sacar el decimal. Al final nos debe salir este mismo decimal de aquí. Entonces vamos a hacer este. Ay, se copia y el pegar. Pero vamos a poner acá un signo igual para que sea el resultado, ¿no? Ahí está. 0,75. Entonces, ahí está. Ese es el decimal que se obtuvo aquí. Entonces, cuando terminemos de resolver esto de teorema de Bayes o de Bayes, nos debe dar lo mismo. Nos debe dar este 0,75. Bueno, entonces vamos a hacer esto.
Entonces ahorita vamos a volver a poner estas razones que pusimos, las vamos a volver a escribir, pero ya no como razones, sino como números decimales. O sea, tenemos que dividir 90 entre 100, 100 entre 150 y 120 entre 150. Y es lo que vamos a anotar acá. Por ejemplo, si divido 90 entre 100, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 90 entre 100? 0.9, ¿no? Entonces quiere decir que aquí ya no voy a poner 0, o sea, 90 entre 100. O 90 de 100 o 90 es a 100, sino 0.9. Luego aquí dice 100 de 150. Entonces igual, ¿no? Hay que dividir eso. 100 entre 150. Vamos a dividirlo acá en Excel. Le ponemos acá el signo igual. 100, el diagonal, 150, y ya de salir el resultado. Ahí está. 0.66 básicamente, ¿no? Entonces ese sería el resultado de dividir 100 entre 150. Y luego acá abajo igual. Acá abajo 120 de 150. Vamos a ver cuánto es. Dividimos. Les ponemos signo igual. Ponemos 120 de 150. Igual podemos ponerla. Bueno, ahí está. Y nos dio 0.8, ¿no? Entonces quiere decir que eso es lo que nos está quedando ahora, ¿no? Es lo que nos está quedando ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer las operaciones correspondientes. Acuérdense que aquí había un signo de, bueno, no lo puse acá, pero había un signo de multiplicación, ¿no? Por acá había un signo de multiplicación. Hay que escribirlo. Ay, bueno. Ya sé, vamos a copiar esto. Por acá. Ya está. Vamos a borrar esto y vamos a poner signo de multiplicación. Ahí está. Bueno, vamos a colar un poquito más. Ahí está. Listo. Entonces, hay una multiplicación, ¿no? Entonces quiere decir que vamos a multiplicar 0, debemos multiplicar 0.9, que es la razón de por acá, ¿no? Que se refiere a la probabilidad de que alguien encuestado sea mujer, dado que le gusta leer. Y acuérdense, esto de morado es esto de acá, ¿no? Eso de PM diagonal L es esto. La probabilidad de que alguien encuestado sea mujer, dado que le gusta leer. La razón nos quedó como 90 de 100. Ya dividimos, el decimal nos quedó 0.9. Luego aquí P paréntesis L, o sea, la probabilidad de las personas que les gusta leer. Ya checamos en la tabla y la razón nos quedó como 100 de 150, ¿no? Igual ya dividimos y nos quedó este decimal. Y luego esto de aquí, P paréntesis M, significa probabilidad de que las personas encuestadas sean mujeres, ¿no? Igual ya lo sacamos, es una normal porque no tiene diagonal. Entonces nos quedó como 120 de 150 la razón. Y al dividir nos quedó 0.8. Muy bien. Ahora hacemos las operaciones. Aquí nos indica que es una multiplicación, ¿no? Entonces tenemos que multiplicar 0.9 por 0.66, básicamente, ¿no? Y luego el resultado lo tenemos que dividir entre 0.8. A ver, podemos hacer todas esas operaciones al mismo tiempo, ¿no? En la calculadora podemos hacer esas operaciones al mismo tiempo. 0.9 por 0. Y luego división entre 0.8. ¿Ya vieron cuánto quedó? Ahorita se los mando en la calculadora para que vean. No sé si lo hicieron. Entonces, ahorita se los mando. Vean. Al hacer estas operaciones, 0.9 por 0.6666. Y luego dividir entre 0.8 nos quedó 0.7499. O sea, básicamente 0.75, ¿no? Si nosotros redondeamos, nos quedaría como 0.75. ¿Y cuánto nos había dado en el otro? 0.75. ¿Ya se dan cuenta? Lo mismo nos dio. Entonces, todo esto es igual a 0.75.
Está. Todo esto resultó igual a 0,75, ¿no? Entonces, y es lo mismo que habíamos obtenido cuando lo hicimos de esta forma, ¿no? Entonces, quiere decir que conocemos el teorema de Bayes, nos dio lo mismo, ¿no? Entonces, sacándolo así con estas razones, ¿no? Que fuimos estableciendo de acuerdo al teorema de Bayes, que nos resultaron estos decimales, de multiplicaciones y una división, entonces nos dio esto. Ahí está, entonces es eso, entonces simplemente es otra forma de resolverlo, ¿no? Entonces, ahora, pero habría otra forma de resolver con teorema de Bayes. Aquí prácticamente aquí ya no vamos a necesitar ninguna tabla. En esta otra forma de utilizar el teorema de Bayes, ya no vamos a necesitar ninguna tabla. En este caso, lo que vamos a crear es lo que se conoce como un diagrama de árbol. Pero antes de eso, quiero ver que sí se entendió esto. Sí se entendió esto. Vean, aquí utilicé este llamado teorema de Bayes, que es el que les había mostrado acá en internet, ¿no? Este de aquí. Anótenlo en su libreta. Ese es el teorema de Bayes. ¿Sí? Y es el mismo que utilizamos nosotros. Solamente que cambió la A y la B. Nosotros no utilizamos A y B, utilizamos L y M, ¿no? Porque aquí tenemos una situación determinada. Aquí solo es una suposición, es una, ¿cómo se dice? Es un caso no determinado. Pero en los otros sí fue un caso específico, ¿no? Entonces, por lo tanto, en lugar de poner A le pusimos L, en lugar de B le pusimos M, porque la probabilidad que nos estaban pidiendo es, ¿cuál es la probabilidad que nos estaban pidiendo? Dice, esta de rojo nos estaban pidiendo. Dice, la probabilidad de que a alguien encuestado le guste leer, dado que sea mujer. Entonces, en ese orden aquí. Entonces, acuérdense, P significa, o la probabilidad se representa con una P. Ahí está. Luego dice, a alguien encuestado le guste leer. Entonces, paréntesis, abro paréntesis, acuérdense, siempre le ponemos la P, un paréntesis, y luego en este caso le guste leer, entonces busco la variable de esa cosa, de ese dato le gusta leer. Vemos que la letra que se está usando es la L, ¿no? Entonces, la variable que se está usando para las personas que les gusta leer es la L. Ahí está. Le gusta leer, se está representando con una L. Entonces, por esa razón es que aquí se está poniendo L de le gusta leer, ¿no? O les gusta leer. Luego, dice, dado que, acuérdense, la diagonal se lee como dado que. Entonces, si dice dado que, pues tengo que poner una diagonal, ¿no? Luego dice que sea mujer. ¿Cómo represento mujer? Pues si vemos en la tabla, mujer se está representando con una M. Entonces, por esa razón aquí se puso M. ¿Sí? Y luego regresamos a la otra, a la otra imagen, a lo de internet, y vemos que este teorema de Bayes nos dice lo siguiente, o se resuelve de la siguiente forma. Se resuelve de la siguiente forma. Tengo que anotarlo otra vez. Esto mismo que aparece aquí, lo vuelvo a anotar, pero con las variables al revés. En lugar de poner primero esta, primero pongo la otra. O sea, en lugar de primero poner la A, primero pongo la B, ¿no? O si puse L y M, pero pues en lugar de poner primero la L, primero pongo la M, ¿no? Al revés. Si acá puse L, pues aquí voy a poner, o sea, primero puse, en este caso primero puse A y después puse B. Entonces aquí primero va a ser B y después A, ¿no? O si puse L y M, primero va a ir la M y después la L, ¿no? O sea, al revés. Luego, un punto, pues sabemos que los puntos significan signo de multiplicación, ¿no? Y luego acá una P que significa probabilidad y un paréntesis y una A que significa probabilidad de A, ¿no? Probabilidad clásica o normal o simple de A, ¿no? O sea que, acuérdense, cuando no hay diagonal significa probabilidad clásica. Cuando no hay ninguna diagonal como aquí, la probabilidad es clásica, ¿sí? O frecuencial, como quieran decir, ¿no? Entonces, o sea, simple. Entonces, por lo tanto, eso quiere decir. Y luego aquí lo mismo, vemos que no hay ninguna diagonal, por lo tanto, quiere decir que también va a ser una probabilidad clásica, ¿no? Entonces, y luego vean, la que está aquí,
La variable que está a la derecha es la que se puso aquí. Arriba, como probabilidad clásica, y luego abajo, igual como probabilidad clásica, se puso la de la izquierda. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, si nos vamos acá ahora a Excel, vemos que es lo mismo. Acá decía LM, ahorita se puso ML, al revés. ¿Sí? Y luego probabilidad clásica de la variable que está a la derecha. ¿Cuál es la que está a la derecha? Pues la L, ¿no? Y luego abajo la probabilidad clásica de la variable que está a la izquierda. ¿Cuál es la izquierda? Bueno, la izquierda aquí, pues es la M, ¿no? De esto de morado vemos que la que está a la izquierda es la M. Entonces, por lo tanto, abajo se pone P de M. O sea, probabilidad de las mujeres, ¿no? Probabilidad clásica de las mujeres. Sabemos que es clásica porque no aparece en ninguna diagonal, ¿no? Bien. Entonces busco ahí, en este caso en la tabla, porque aquí sí estoy usando tabla. Entonces, en mi tabla busco esto, ¿no? Busco esto que dice probabilidad de que alguien encuestado sea mujer, dado que le gusta leer. Entonces, acuérdense, donde dice la diagonal y aparece la variable o letra a la derecha, esa es la condición. Eso me voy a enfocar. Entonces, como aparece la diagonal y la L, entonces quiere decir que en eso en esa columna o fila me voy a enfocar de esa tabla. Entonces, dice L. Entonces, ¿qué es L? Pues le gusta leer. Entonces, quiere decir que en eso me voy a enfocar. O sea, en le gusta leer me voy a enfocar. Y luego, dice la variable que está a la izquierda es M. Entonces, quiere decir que mi antecedente va a ser sobre esa letra, sobre esa variable. O sea, sobre las mujeres. O sea, sobre las mujeres que les gusta leer, ¿no? Entonces vemos que las mujeres que les gusta leer son 90. Entonces, por lo tanto, por eso quedó como 90 de 100, ¿no? Y luego aquí dice, bueno, esta es clásica, ¿no? Como dijimos, ¿no? Esta es una probabilidad clásica porque no aparece en una diagonal. Entonces estaría quedando como una probabilidad clásica de las personas que les gusta leer. ¿Cómo haría esta probabilidad clásica de las personas que les gusta leer? Pues 100 de 150, porque las personas que les gusta leer son 100 y las personas encuestadas en total son 150. Entonces, por esa razón es 100 de 150. Y luego aquí, ¿por qué puse 120 de 150? Porque me están pidiendo la probabilidad clásica de las mujeres. ¿Por qué sé que es clásica? Porque no aparece en una diagonal, ¿no? Como no aparece en ninguna diagonal, pues se trata de una clásica, ¿no? Entonces, por lo tanto, quiere decir que el total que voy a poner va a ser de todo, o sea, el 150, ¿no? Entonces, y el total de las mujeres. ¿Cuáles son las mujeres? 120. Entonces, como están pidiendo probabilidad de las mujeres, entonces me voy a enfocar en el total de las mujeres y el total de todo, que son 150, ¿no? Y luego, ahí está. Una vez que ya tengo las razones, ahora las divido y obtengo el decimal. 90 entre 100 quedó como 0.9, 100 entre 150 queda como esto, 0.6666, y luego 120 entre 50 quedó como 0.8. Y luego, pues solamente tenemos que realizar las operaciones. Multiplicamos 0.9 por 0.66 y luego el resultado lo dividimos entre 0.8 y nos quedó al final 0.75. Entonces, ¿dudas de esto? ¿Dudas de cómo se hizo este teorema? Bueno, ¿sí se entendió esto? ¿Se entendieron de cómo se hizo? No, no. Bueno.
Pero claro, hay una duda de cómo se hizo esto. ¿Todo bien? ¿Sí lo entendieron? Entonces, eso lo es ir analizando. Parece difícil, pero no es. Bueno, sí es un poco difícil, ¿no? Pero no tanto. No es extremadamente difícil. Entonces, ahí está eso. Es eso. Simplemente es buscando en la tabla eso que me están pidiendo. Acuérdense, cuando es diagonal, es condicional. Cuando no tiene diagonal, no es condicional, es clásica, ¿no? Y cuando es diagonal, pues cuando tiene la diagonal es condicional, entonces tengo que enfocarme acá donde dice dado que, ¿no? O donde tiene la diagonal. Y la literal que está a la derecha o abajo, ¿no? Entonces, en esa literal me voy a enfocar, ¿no? En ese caso, como la literal que aparece a la derecha es la L, entonces en esa literal es donde voy a enfocarme. En este caso, en las personas que les gusta leer, ¿no? Entonces, por esa razón es que es esto lo que marqué, porque me están diciendo, dado que le gusta leer. Entonces, o hay una diagonal y hay una L, ¿no? Entonces, en este caso, entonces por eso, ¿sí? Muy bien, entonces, y acá estas como no tienen diagonal, pues son normales, ¿está? Y entonces, pues ya al final se divide, se multiplica y luego se divide y ya nos da un resultado, ¿no? Está, entonces, esa viene siendo entonces una forma como se puede utilizar este teorema de Bayes, pero en una tabla, ¿no? Ahora, pues ya mañana les muestro cómo se haría con otra cosa que se conoce como diagrama de árbol, ¿sí? Entonces aquí ya no se utiliza tabla, sino se utiliza un diagrama de árbol. Entonces, este, y también pues aprovecho por mostrarles, creo que en Word vamos a hacerlo, también para que practiquen, ¿no? Esa herramienta tecnológica, ¿no? Entonces, este, ¿cómo haríamos un diagrama de árbol? Entonces, bueno, entonces, y entonces tendríamos que hacer este diagrama de árbol, con, y o sea, básicamente el diagrama de árbol que crearíamos sería prácticamente el mismo, o sea, lo mismo que la tabla, solamente que los números que parezcan van a ser diferentes, pero prácticamente son las mismas, o sea, es lo mismo. Entonces, así vamos a crear este diagrama y ahí nos vamos a enfocar entonces en ese diagrama. Y ya entonces, en este caso, cuando utilizamos este diagrama de árbol, ya ahora sí eh, vamos a resolverlo solamente por ese teorema, ¿no? Pues ya nos va a ser más útil este teorema, ¿no? Bien, entonces, pues vamos a ver hasta aquí, nos vemos mañana. Bueno, nos vemos. Entonces, Muchas gracias, que tenga bonito día. sí, bueno.